Las 8 de la mañana con 14 minutos. Vamos a dar paso este mismo instante a Pablo Lucio Paredes. Él nos había comprometido un esbozo de cifras que les da en llamar cifras sencillas, pero cifras que van a sopesar en este próximo capítulo que se va a inscribir en la coyuntura económica aparentemente muy difícil, muy compleja, especialmente ya está en su señalamiento de diagnóstico, no están de acuerdo, los analistas, exministros, expertos económicos muy bien formados y también los periodistas que se dedican al tema económico y al tema social. No estamos tan de acuerdo que digamos, pero nos da mucho gusto en saludar por línea telefónica al señor doctor Pablo Lucio Paredes, autor de esta crónica de interpretación. Voy también a saludar al señor economista, exministro de Estado, Mauricio Pozo, el colega periodista Jean Cano, que elaboró una página muy interesante respecto a la interrogante que se autoformula: si los empresarios se han sacudido del presidente Moreno. Y claro, allí describe Jean la dura situación económica del país. Dice, no solo ha pasado a facturar a los trabajadores que han sido separados del gobierno o los privados que sostienen con los dientes sus cargos y otros que han sido desvinculados. Esta premisa le sirve para reflexionar y hacernos a todos reflexionar sobre un recambio de coyuntura en el papel empresarial que piden. A ver, atiéndanos, por favor, la cosa se nos viene complicada, dicen ellos. ¿Cómo ustedes han logrado, a través de la publicación más importante que tienen los sectores comerciales, industriales y también los sectores productivos, que tienen en la revista Criterios, en donde usted es el editor fundamental, Jean, ¿qué preocupaciones usted ha logrado recopilar de todos los agentes emprendedores y empresariales que conocemos, los que están al lado nuestro y los que todos los días los invitamos a los medios? Buen día, Jean. Perdone que comience. Antes, ¿ya está Pablo? Escuchemos entonces un resumen, si me permite, Jean, un resumen de lo que escribió en horas anteriores o en días anteriores el doctor Pablo Lucio Paredes. Él solamente puede a primera hora y esta vez no está en estudio, pero está en la Universidad San Francisco, donde él es el decano fundamental de la escuela de la Facultad de Producción y Economía. Las cifras sencillas, ¿cuáles son las que definen una política que queremos igualmente hacerles compartir a tan distinguidos invitados? Estoy conjuntamente con usted a través de la línea telefónica, con Mauricio Pozo, Vicente Albornoz y el periodista Jean Cano de la revista Criterios. Muy buenos días, Pablo. ¿Cómo usted nos prueba la contundencia de las cifras sencillas? Y le digo la contundencia porque son cifras importantísimas y grandes. Muy buenos días. Buenos días, Gonzalo. Un saludo a Vicente, a Mauricio, a Giancarlo, a todos los presentes, a la gente que nos escucha. Efectivamente, hasta ahora era imposible estar ahí, pero siempre es un gusto conversar. Mira, yo, como dice el artículo, cifras sencillas, la verdad son conceptos muy sencillos para tratar de orientarnos de alguna manera en el debate que hay en el Ecuador, que entre muchas cosas tiene que ver con el tema fiscal, y el tema fiscal tiene dos aristas.
La una es la del gasto y la otra son de los ingresos. Y creo que en todo este tiempo vamos a seguir, en particular hasta que en fin de año el gobierno presente la reforma tributaria que está prevista, la discusión de si se debe hacer un mayor esfuerzo por el lado del gasto o un mayor esfuerzo por el lado de ingresos, o un poco de lo uno y un poco del otro. Por eso se habla, por ejemplo, del aumento del eventual del IVA. Se habla de 2 o 3 puntos, y como señalo ahí, simplemente para recordar a la gente, 2 o 3 puntos puede significar entre 1.000 y 1.500 millones de dólares adicionales que los ciudadanos aportaríamos al fisco para ayudar a resolver los problemas fiscales. Mi punto es que yo creo que el esfuerzo se lo tiene que hacer por el lado del gasto y no de más ingresos, no de darle más dinero al gobierno, y las cifras sencillas que planteo van en esa dirección. Es decir, el gobierno ecuatoriano en su conjunto sigue gastando cerca de 40.000 millones de dólares al año, y entonces hagamos... Pero ese es un platal, Pablo. Es un platal, es exactamente lo que yo digo en el artículo, que es un platal. Y cuando el gobierno dice no me alcanza la plata, no puedo, y todos los gobiernos aquí en todas partes del mundo, ¿sí? No me alcanza la plata, no tengo suficiente, necesito más para hacer más cosas, uno dice, caramba, si tú gastas cerca de 40.000 millones de dólares, ya es bastante, y con eso creo que es suficiente para que el gobierno pueda cumplir sus funciones. Es decir, el gobierno necesita en realidad menos, no más, ¿no? Y lo que le planteo ahí de manera muy sencilla es que si cogemos, para hacer los números más fácil, si cogemos no 39 o 38 mil millones, sino 36.000, que es una cifra más fácil, si dividimos para 12 meses al año, 36 para 12 nos da 3.000 millones mensuales. Y si dividimos para 30 días aproximadamente, del mes, quiere decir que el gobierno gasta 100 millones diarios. 100 millones de dólares diarios del gobierno en su conjunto, ¿no? Entonces es una cifra que creo que los ecuatorianos tenemos que tener presente. El gobierno gasta actualmente en el Ecuador alrededor de 100 millones de dólares diarios. Podríamos dividir, y Vicente, que es buen y en el boom correísta, ¿cuánto se gastaba diariamente? Dividiendo para el número de horas, para el número de minutos, para el número de segundos, y tenemos una barbaridad, ¿no? Es una cifra, ¿no? Es que gastamos más, cerca de 40.000 millones, eso equivale a 100 millones diarios. Y la otra cifra sencilla de que quiero recordar a la gente es que si los 3.000 millones mensuales dividimos para más o menos, nuevamente estoy tratando de hacer cifras redondas, para el 3 millones de familias que hay en el Ecuador, hay un poquito más, pero digamos para redondear, obtenemos más o menos $1.000 mensuales por familia. Es decir, el gobierno gasta, digamos así, a nombre de cada familia ecuatoriana alrededor de $1.000 mensuales. ¿En qué gasta a nombre de las familias ecuatorianas? Gasta en educación, en salud, en seguridad, en hacer inversiones, en hacer una cantidad de cosas inútiles que hace el gobierno. Pero digamos, podemos ponernos la imagen de que es como si el gobierno diera a cada familia ecuatoriana $1.000 mensuales. Y la familia ecuatoriana en promedio gana alrededor de $700, $800 mensuales, lo cual quiere decir que el aporte del Estado a las familias es mayor que el sueldo que tienen las familias. Yeah. Y entonces la pregunta obviamente es, ¿las familias realmente en calidad de vida, en cosas útiles, en servicios, reciben $1.000 mensuales cada una del gobierno? Y mi respuesta es que obviamente que no, porque hay una cantidad de malgasto, de gastos inútiles, de una serie de cosas, ¿no? Entonces son un poco las cifras sencillas que yo quería tratar de expresar en este artículo para que las tengamos presentes. Algunos estarán de acuerdo, otros no importa, lo importante es discutir sobre las cosas en el país, y por eso mi tesis es de que no debemos darle más ingresos al Estado, sino que el Estado tiene que acomodarse disminuyendo la gran cantidad de gastos que pueden ser corrientes o de inversión,
que son gastos inútiles, no productivos, no prioritarios, o gastos que alguien más los puede hacer en la sociedad y no hace falta que el gobierno los haga directamente. Ese era un poco, Gonzalo, Sí. Y a la gente que nos escucha y a los amigos en el panel, ese era un poco, digamos, las cifras sencillas, por eso mismo se llama así el artículo, las cifras sencillas sobre este tema. Pero es un esbozo cuantitativo, una premisa muy importante que nos va a servir de referente para lo que vamos a tratar de aquí para adelante. Un abrazo gigante, maestro Lucio Paredes. Buen día, Buenos una buena días. semana. Hasta Gracias, luego. hasta luego. ¿Qué podríamos anotar nosotros desde el lado de la experiencia en el manejo de recursos? ¿Cuánto manejó usted de parte de las contribuciones que hace el presupuesto general del Estado cuando usted fue ministro secretario de Finanzas? Señor economista Mauricio Pozo, ¿cuánto cree que debe haber estado usted haciendo una asociación de ideas al escuchar las cifras sencillas de Pablo? ¿Cómo recuerda usted sus épocas de ministro en la presidencia de Lucio Gutiérrez? Buen día. Buenos días, Gonzalo. Gracias por la invitación. Saludo a mis compañeros de mesa y a Pablo y al público. Estamos hablando de 16 Claro. años atrás, en el año 2003. El presupuesto consolidado, que esa es la cifra que habla Pablo, no es solo del gobierno central, sino de todo el sector público, era de aproximadamente 6.500 millones de dólares. Esos 6.500 son los 40.000 millones que habla ahorita Pablo Luz, es decir, estamos hablando de cifras obviamente muy distintas, y hay que aclarar que esos 40.000 o cerca de 40.000 significa que es lo que se gasta entre el gobierno central, es decir, los ministerios, la presidencia de la República, Y los una gobiernos que otra locales. entidad adscrita, ese es el presupuesto del Estado. Y todo el sector público adicional, que es el Seguro Social, Petroecuador, entidades autónomas, etcétera, todo eso hace el presupuesto consolidado. Esos 40.000 hace referencia al presupuesto consolidado. O sea, no es solamente lo que gasta el gobierno, Pero sino las cifras no tan los- sencillas de Pablo refieren al presupuesto consolidado. Sí, pero eso es bueno aclarar porque no es solamente que el gobierno es el que está gastando mucho. Puede ser que los gobiernos seccionales estén gastando mucho, que el Seguro Social esté gastando mucho, que Petroecuador esté gastando mucho. Es decir, es un concepto más amplio. Pero eso no elimina el problema. Lo que simplemente quería hacer es una disección de de la cifra. Lo que creo que debemos nosotros tener como principio en esto, y probablemente mis compañeros podrán estar o no de acuerdo, es que hay un problema de que el gasto sí es excesivo. O sea, el gasto público rebasa lo que debería ser. ¿Y por qué creo yo que se produce eso? Porque hasta ahora, y esa es una discusión ya de casi décadas, diría yo, no se ha definido cuál tiene que ser el rol del Estado. ¿Para qué está el Estado? Si el Estado, de acuerdo a las visiones distintas, está para educación, salud, seguridad, justicia y una que otra actividad, probablemente esto no sea necesario tanto gasto. Pero si quieren que el Estado actúe como empresario y que cumpla roles que a mi manera de ver no le corresponden, como es tener gasolineras, o tener compañías de aviación, o tener importadoras, o tener farmacéuticas, o tener las otras cosas, obviamente vamos a llegar a una cifra demencial como esta. ¿Y cuál es el gran problema para simplemente resumir esto, Gonzalo? Entendamos la realidad de estos días. ¿Cuál es el entrometido, el sector privado o el sector público? ¿En qué sentido? En el sector público hay gobiernos seccionales. Sí. Hay una serie de institucionalidades que se han tomado también buena parte del presupuesto. Pero al gobierno le cargamos todo. Porque dice, el gobierno de tal presidente se ha gastado tal cantidad de dinero, equivalente a tal monto mensual, a tal monto diario, etcétera, etcétera. Pero eso no es lo
Bueno, lo real, ¿no? La realidad es que el que maneja la política económica es el gobierno central. Nada más, pero no es el gastador. Y el que transfiere los recursos a los gobiernos seccionales es un tramitador de recursos. En una proporción de los impuestos y de los ingresos petroleros, me refiero a las transferencias a los gobiernos seccionales, es supuestamente destinado fundamentalmente a gasto de inversión o gasto de capital. Lamentablemente en la práctica esto no es tanto así. En algunos gobiernos seccionales, en algunos municipios, en algunas prefecturas, efectivamente esos recursos se destinan a esos objetivos, pero en la gran mayoría esos recursos son utilizados para financiar gasto corriente, gasto improductivo, gasto que no genera crecimiento. Pero este es un tema, Gonzalo, que tendrá que definirse en algún momento. Lo que yo quiero mencionar es que cuando yo tengo un estado obeso, un estado sobredimensionado, produzco dos problemas en la práctica. Déficit fiscales permanentes y crecientes, que es lo que hemos tenido, y endeudamiento creciente, que es lo que hemos tenido. Entonces, si yo quiero corregir los problemas de esos, tengo que arreglar la raíz del problema. Y efectivamente la raíz del problema es un estado sumamente obeso, que no permite un manejo sano de las finanzas públicas y promueve este tipo de efectos. Ahora bien, tampoco puedo de la noche a la mañana, por más realidad que sean las cifras, bajarme de 40 a 20, claro, porque le voy a quebrar a la economía. No puedo pegar un frenazo de esa magnitud, porque el beneficio va a ser menor al perjuicio que estoy ocasionando. Ya, pero entonces tengo que armar un programa gradual, ordenado, equilibrado, que me permita en el tiempo llegar a un tamaño racional, con un rol del Estado predefinido, y que en ese proceso vaya reemplazando roles que no le corresponden al Estado y entregándole esos roles al sector privado. Eso es lo sensato para poder, de alguna manera, administrar una situación. Y usted tal vez practicó la demanda de popularidad del presidente Lucio Gutiérrez. ¿Le hizo a ustedes ser reclamado del Palacio Presidencial algunas ocasiones? Realmente hubo bastante apoyo a la política económica, se permitió hacer un manejo bastante, yo diría... ¿Moderado? Sí, y técnico y ordenado de las cosas. Más que todo técnico, Al ¿no? punto, Gonzalo, que recordará usted, nosotros trabajamos los 2 años en los 2 presupuestos con $18 el barril, y la diferencia de recursos, porque el precio promedio en el primer año estuvo en 26 y en el segundo en alrededor de 32, 33, ahorramos y entregamos el gobierno con ahorros fiscales y con equilibrio en las cuentas públicas. Tanto fue así que recuerde que eso fue después lamentablemente mal gastado, y los fondos de ahorro ya sabemos toda la historia de lo que ocurrió. Entonces sí, se pudo manejar en orden eso. El endeudamiento bajó cerca de 10 puntos en ese periodo, y la pobreza también bajó. Entonces sí creo que fueron elementos como para decir un manejo ordenado de las cosas y de las finanzas públicas definitivamente colabora, coadyuva a mejores resultados económicos. Me gustaría que usted también se inserte, digamos, en esta parte de las cifras, en el efecto comparativo que se puede realizar de los últimos años, y nos indique que, a su juicio, señor economista Vicente Albornoz, ¿cuál es la metodología más sabia para el manejo de las cifras y de las facultades que pueda tener un gobierno centralizado o un gobierno descentralizado? Hay unos más y otros menos. Depende del carácter o depende del respeto a las cifras justamente del presidente de turno. Esto es lo que hemos visto en los últimos 30 años. ¿Usted qué opina, economista? ¿Cómo se ha manejado la economía, especialmente desde el lado de los gastos y los ingresos? A ver, yo quiero notar un dato que Mauricio no hizo de énfasis, yo creo que por un tema de modestia.
porque yo creo que Mauricio fue uno de los muy buenos ministros de finanzas que ha tenido el país. Y no lo digo porque él está aquí, lo he dicho muchas veces. Pero fíjese lo siguiente. El año pasado, el sector público, la ¿Usted totalidad cree que también público, Gallardo fue un buen ministro? Sí, claro que sí, claro. Jorge Gallardo, sí. Y también el sucesor de Mauricio, el ya fenecido Mauricio Yepes. Digamos, exceptuemos al actual equipo económico que todavía están están empezando a funcionar. Yo creo que los buenos ministros de finanzas que hemos tenido en las últimas décadas fueron justamente Jorge Gallardo, Mauricio Pozo y Mauricio Yepes. Espero no haberme olvidado de ninguno, espero que ningún amigo se me resienta por eso, pero yo creo que aquí hay que resaltar una cosa importante. Yepes, ¿no? Muy serio. Sí, una pérdida para el país cuando murió Mauricio Yepes, eso es verdad. Ahora, el año pasado, el 2018. Fue la época de los 3 Mauricios, ¿no? ¿Y cuál fue el tercero? Bueno, nunca supimos cuál fue el tercero, pero puede haber sido Mauricio Pareja, que estuvo en el Banco Central. Creo que sí. El año pasado, el sector público, como bien dice Pablo Lucio Paredes, el sector público gastó en el 2018 casi un poquitito más de 40,000 millones de dólares. ¿Ya? Ese es el número del gasto de todo el sector público. Y gastó 40,000 millones de dólares con ingresos un poco menores, con ingresos de 38,000 millones de dólares. Entonces, el año pasado tuvimos un gobierno que gastó 40,000 millones y que tuvo un déficit de unos 1,500 millones. ¿Ok? Y así todo tuvimos un crecimiento desastroso, muy mal crecimiento, y nos enfrentamos este año probablemente a una recesión de la economía. Eso es un estado enorme con un déficit. En el año 2004, cuando Mauricio fue ministro todo el año, tuvimos gastos de 7,500 millones de dólares de todo el sector público. En el 4. Sí, en el 2004, sí. E ingresos un poquito mayores, de casi 8,000 millones de dólares. O sea, el Ecuador tuvo en el año 2004, cuando Mauricio fue ministro, un superávit, Gonzalo, un superávit de más de 600 millones de dólares. Entonces, y ese es el año en que más crecimos desde que estamos dolarizados, Gonzalo. El año en que el gobierno gastó 7,500 millones de dólares y tuvo superávit es cuando más creció el Ecuador desde que estamos dolarizados. ¿Ya? ¿En qué sentido además, el crecimiento? No, el PIB creció más. Y además es el año en que más cayó la pobreza desde que estamos dolarizados. A ver, fíjese usted la constelación antipopulista que se da ahí, que demuestra las buenas políticas económicas del sentido que tienen. No hubo un gasto enorme, encima hubo ahorro, y eso nos dio el año de más crecimiento desde que estamos dolarizados y probablemente el año de más crecimiento en unas 4 décadas. Se ahorró menos y es dispendioso incluso. Totalmente. Y es el año en que más crece la economía y que más cae la pobreza, Gonzalo. Fíjese esa unión. Y eso lo comparamos con el año 2018, un año en que estamos gastando más o menos el triple que en el 2005. Ajustado por inflación y por todas las cosas, el gasto equivale al triple. Hay un déficit y la economía no crece. O sea, uno se pregunta, ¿cuál es la política económica adecuada? La del 2004, cuando teníamos un gobierno pequeño, eficiente, ahorrador, y teníamos el mejor crecimiento de las últimas 3 o 4 décadas, o el año 2018, donde tenemos un gobierno que gasta muchísimo más, tiene déficit y la economía no crece. Y por cierto, la pobreza creció en el 2018. ¿Ya? O sea, ahí tiene usted clarito los dos extremos de la política económica, la política seria, no populista, de manejar las cuentas con honestidad, con seriedad, sin dispendio, o la política que el actual gobierno heredó del anterior, eso es verdad, la política de gastarse hasta el último centavo, la política de no ahorrar, la política de tener déficit, la política de tener un gasto público de ese tamaño, Gonzalo. Ese gasto público es, bien lo describe en palabras sencillas, con datos sencillos, Pablo Lucio Paredes, es un gasto demencial. ¿Cómo es que decía usted? Es un montón de plata, ¿no? Usted dijo alguna palabra como que es un montón de plata. Él dijo. Es un montón de plata. Es un montón de plata. Y entonces ahí uno se pregunta, ¿por dónde va la política adecuada? Gastarse toda la plata como estamos haciendo ahorita, como heredamos del gobierno anterior, o tener una política mucho más austera, cuidadosa. Y los resultados están evidentes, ¿no? Claro. Con un petróleo de $30 el barril, Mauricio Pozo tenía un presupuesto, más todo el resto del sector público que no llegaba a los 8,000 millones. Tenía un superávit, la economía crecía como nunca ha crecido en 3 o 4 décadas y la pobreza caía como nunca ha caído en la historia del Ecuador. Ahí ve uno claramente cuál es la política correcta y cuál es la política equivocada. Y ahí ve uno la trágica herencia que tenemos del gobierno anterior.
Porque bien lo decía Mauricio ahorita, ¿no? El gobierno actual lo que está haciendo es tratar de arreglar los desequilibrios, tratando de equilibrar la economía que el gobierno anterior desequilibró. Y claro, está metiendo el freno tímidamente, pero está metiendo el freno al gasto, sí, es verdad. Pero bien tímido, pero al final está tratando de solucionar lo que heredó desde antes. ¿Y qué es lo que heredó de antes? Un gobierno central, que es el 60% del sector público, que gasta hasta el último centavo y se endeuda hasta el último centavo. Un IES al cual le pasaron un montón de gastos y no le dan recursos y que además tiene un montón de gastos operativos y que está comiéndose los ahorros. Unas universidades públicas a las cuales les dan enormes cantidades de dinero sin mucho control. Y unos gobiernos autónomos descentralizados que también reciben una muy buena cantidad de plata, pero del gobierno central, ¿no? Yeah. Y que gastan también enormes cantidades de plata de todo el tiempo. Y nadie toma la conciencia de que esa es, por un lado, una política insostenible y por otro lado, una política dañina. O sea, esa política es la que hace daño. Pero los cuates empresarios de cualquier ministro también han incidido en el gasto exuberante en todos los gobiernos. Lo que pasa es que Mauricio les puso ahí un pare, ¿no? Y algunos otros ministros, entre ellos también Gallardo, y tuvieron conflictos con la presidencia. Es decir, habían llamadas telefónicas reclamantes, no le has atendido a tal prefecto, mira que es de Sociedad Patriótica, el otro decía es de Izquierda Democrática, Y en cambio, de lo que yo recuerdo, tanto Gallardo como Pozo, Gallardo y algunos otros ministros dignos del recuerdo, les decían a los presidentes, mira presidente, y es porque yo le escuchaba, y uno de los que les paraba el carro era nuestro queridísimo amigo, otro de los Mauricios que son de imborrable recuerdo. Mauricio también le gritaba al presidente, le decía, no, yo no te voy a dar ese dinero, al presidente. Bueno, puede haber sido porque no había plata en la chequera, pues. No, sí había. No ha de haber habido. No, sí había, pero discutían con el presidente, porque los ministros guardaban las cosas para roles de financiamiento más significativos que ya los tenían cuadrados en su diseño fiscal. Es lo que yo entendí. Y entonces, le pregunto a usted, compañero Giancano, como editor de la revista Criterios de la Cámara de Comercio, de lecturabilidad impresionantemente grande, hay críticas al sector privado, hay críticas al sector público, a los organismos de desarrollo, a los organismos de la estructura seccional, prefectos y alcaldes, en fin, hay un pocotón de necesidades que un ministro, al tenor de los mandatos de un presidente o de políticas bien orientadas y respetables, porque si no hay una política de diseño fiscal respetable, todo el mundo, si ve que le da al uno, le da al otro, y a mí, ¿por qué no me da? Entonces se gesta una suerte de presión de especialmente los organismos seccionales y de los sectores privados. ¿Para qué le sirvió o nos debe servir la lecturabilidad de Los empresarios se sacuden de Moreno en la revista Criterios, Jan? ¿Para qué nos debe servir? Para recordar y para enseñarnos las cosas que ocurrieron en mal y en bien con buenos conductores de política presupuestaria. Tenga la bondad de explicarnos lo que usted reproduce en realidad en esta crónica de investigación más o menos amplia que usted ha preparado y que por eso está aquí, para que le dé cuenta al público. Buenos días con todos, gracias por la invitación.
Bueno, esto está en el portal Plan B, es una columna de opinión, y básicamente es porque es interesante saber cómo cierto grupo de izquierda que está sosteniendo este gobierno, muchos de los correístas que fueron expulsados de un inicio por el propio Rafael Correa, califican a este gobierno del gobierno de los empresarios. Y más todavía porque viene el 1 de mayo y bueno, hay reivindicaciones ideológicas. Pero en el fondo no es así, no es así. No es el gobierno de los empresarios. Y hay varias demostraciones de que este no es el gobierno de los empresarios. ¿Nos dirá de quién es? Bueno, este es el gobierno, es la continuación de Rafael Correa. O sea, este es el correísmo de los conversos. Ya. Antes estaban los ortodoxos, ahora están los conversos. Pero, y es porque el modelo no cambia. Hace un momento hablaba muy bien Mauricio. Sí, del modelo. Entonces, el modelo no ha cambiado. Es decir, hace 2 años el presidente Moreno, en su posesión, dijo que él es un keynesiano, y aquí hay 2 especialistas en teorías económicas y saben que perfectamente eso es el intervencionismo del Estado en un resumen muy rápido. Y no ha cambiado eso. Y otra es que el país se debate, digamos, y la economía está entre el keynesianismo, que es la intervención del Estado, que Moreno lo dijo en su discurso de posesión, y la política cuántica, que no es un chiste, es la verdad. En esta misma columna que escribí para Plan B, recojo una de las intervenciones que él tuvo en Washington, que de lo más importante que hizo el presidente Moreno en Washington fue ir al diálogo interamericano con Michael Shifter. Bueno, ahí dijo una frase que creo que resume un poco qué implica para él esta política cuántica, y le cito al presidente. Él dijo a Shifter: a veces las certezas no terminan siendo certezas, sino cárceles. Hay que aprender a manejar la incertidumbre. El futuro es incertidumbre y deben hacerlo así los empresarios y los gobernantes. Bueno, pues los empresarios, la economía, los desempleados, los que tienen el subempleo, viven en esa incertidumbre durante varios años ya. Y lo único que se ha hecho es reforzarla. Entonces, ¿por qué se sacó de Moreno? Porque en esta última encuesta que hizo la consultora Deloitte acerca de la confianza empresarial, pues realmente las cifras son espantosas a mi criterio. Por ejemplo, el 53% de los consultados considera como desfavorable el entorno socioeconómico del país. Un 3% apenas siente como un entorno favorable. Otro, el 80% de los empresarios considera que el entorno jurídico regulatorio es desfavorable para el desarrollo de las actividades económicas. Un 71% no considera como positivos los cambios en materia laboral, legal y tributaria que tenemos hasta el momento. Las ventas disminuyen mes a mes. Un 28% considera que las ventas bajaron con relación al mes anterior. Un 48% considera que las expectativas de las ventas acumuladas son estables y un 12% que disminuirán. En el sector industrial solamente el 37% cree que las ventas acumuladas en este sector van a disminuir. Apenas un 4% de los empresarios esperan incrementar su nómina en el futuro, es decir, dar más empleo. Y hay otros factores que ¿Esto sacó usted de Deloitte? Claro, sí, es de la encuesta de Deloitte. Otro dato relevante de esta encuesta es que ¿cuáles son los factores que influyen en la actividad económica? ¿No? Claro, los empresarios dicen que en primer lugar está con el 15% la incertidumbre política. Precisamente lo que acaba de decir el presidente, es decir, eso es lo que brinda a él, incluso internacionalmente lo dice. Claro, ante la política cuántica en otros países, ya se ha debatido un poco eso, pues a veces provoca caos a la final. Y eso es lo que más o menos estamos sintiendo, porque las cifras no solamente para los empresarios son críticas, para el ciudadano normal. Miren, según unos cuadros elaborados por la Cámara de Comercio de Quito, el 62.1% de la población económicamente activa tiene empleo no adecuado y desempleo. Es decir, esto subió desde marzo del 2018 hasta marzo del 2019, de 58.9 a 62.1. Permítame un párrafo en el que
el 80% considera que el entorno jurídico regulatorio para ver el comportamiento o cómo sopesan los empresarios este escenario de tantos años. El 80% considera que el entorno jurídico regulatorio es desfavorable para el desarrollo de actividades económicas. Por eso y un 71% no considera como positivo los cambios en materia laboral, en materia legal y hasta tributaria. Entonces yo me pregunto, ¿cuáles son los recambios que hay que establecer para ir al grano ya? Por eso es que entre los gremios y hay una parte de los dirigentes sindicales que ya aceptan que es necesario un cambio en el código laboral, porque hay casi 5 millones de personas que no tienen un empleo adecuado, que no pueden cotizar pues directamente a la seguridad social. Entonces, y además el empleo va disminuyendo. O sea, eso afecta, es decir, las empresas no venden, y eso es lo que tampoco todavía se debate en el país. Es decir, no solamente necesitan buenas condiciones, sino que también exista consumo. Sin consumo, las empresas y el país no se mueve. Y para el consumo, pues se necesita gente que tenga empleo y que tenga ingresos que le permitan consumir. Mire, igual la Cámara de Comercio de Quito refleja... ¿Y por qué se cae la demanda, según los empresarios y según los gobiernos? Por la falta de empleo. Es la falta de empleo. Mire, de febrero del 2019 a marzo del 2019, la cantidad de afiliados en el IES del sector privado cae de 2.006.800 a 2.005.200. Es decir, va cayendo. En Quito, el empleo, igual, otro cuadro de la Cámara de Comercio de Quito, hay de marzo del 2018 a marzo del 2019, el empleo adecuado cae en 22.611 puestos de trabajo. Y en el segmento de los jóvenes de hasta 29 años, hay una tasa de desempleo en el Ecuador de 10.2% entre los jóvenes. Entonces... pero hay la explicación que nos hace falta y ojalá puedan hacerlo entre los tres. Entonces, ¿por qué crece la demanda? ¿Por qué ha crecido la demanda? Solamente los segmentos más pobres y en pobreza crítica están jodidos. Eso es inequidad terrible, salvaje, lo que está ocurriendo en la ciudad de Quito. Una inequidad impresionante. Vaya a ver los centros comerciales de esta víspera. No hay cómo transitar ni siquiera por calles aledañas a 2, 3 esquinas del sitio donde están ubicados los principales centros comerciales. Y vaya a ver quiénes están adquiriendo ropa, electrodomésticos, vehículos, los vehículos cómo se han vendido. Y esto sí me quisiera que pongan nombre y apellido para darnos cuenta de qué realmente está ocurriendo con la economía. Tenga la bondad. Le doy solamente un último dato que me parece muy importante, es igual de Deloitte. La economía de consumo. De todo este grupo de desempleados, Deloitte determinó que el 35% de estas personas se demora hasta 4 semanas en conseguir un empleo. El 16% de 5 a 8 semanas. El 30% 24 semanas. Y el 18.10% de 25 semanas en adelante. En conseguir un empleo. Entonces, obviamente eso, para una familia, que cada vez los gastos crecen, es decir, la economía, cada vez uno siente que las cosas están más caras. Más caras. Entonces, aquí vemos los dos lados, creo yo. Es decir, desde el lado de los empresarios, que hay una contracción, que no hay perspectivas para contratar, ¿ok? El empleo adecuado baja, la capacidad de consumo baja, entonces es un círculo que todavía no termina de resolverse. Y mientras tanto, claro, tenemos arriba en el gobierno, pues, personas que no dan pie con bola todavía. Sé que hay unas cosas interesantes, digamos, que han ido avanzando poco a poco, pero en esta transición, pues, vemos de que les gusta conservar el modelo. O sea, yo creo que ya hay que... A los 2 años. Usted le den llamar cuántico. El modelo, bueno, tal vez... No, yo creo que son rasgos de la política cuántica ahora del presidente Moreno. Pero en general el modelo de un Estado fuerte no ha cambiado desde Rafael Correa.
A ver, vamos viendo esto. Mauricio Pozo. A ver, Gonzalo, tal vez por tema informativo. El padre del keynesianismo fue John Maynard Keynes, que fue un economista inglés que nació a finales del 19, murió a principios del siglo pasado. Por eso hablan de la escuela keynesiana. Pero cuando usted lee su libro insigne, que es la teoría general del interés, los precios del dinero, no dice en ninguna parte que la intervención del Estado significa tener déficit fiscales gigantescos, pues, ni tener un tamaño estatal sobredimensionado, eso no dice. Lo que dice es que el Estado debe participar cuando las condiciones así lo demanden, para resolver problemas que la propia economía privada no lo puede hacer. Porque lo estoy poniendo en sencillo. El Ecuador ha tenido participaciones y los otros países han tenido participaciones, por ejemplo, cuando ha habido crisis bancarias. Los estados han participado, han entrado a tratar de evitar el impacto de la crisis, y eso se ha producido en todos los países, no es que no ha existido, esto siempre ha habido. Aquí lo de fondo es que esos procesos de intervención estatal no signifiquen un deterioro del manejo fiscal. Es decir, el que intervenga per se no es malo, el que intervenga y, por ejemplo, no cobre la plata que entrega, o eso sea a costa de un endeudamiento irresponsable, obviamente es malo. Hago esta explicación para decirle que cualquier proceso donde el Estado tenga que participar o una u otra causa tiene que ser sobre una base de mantener sanas las finanzas públicas. Pero en los países socialistas y en los países neoliberales, por ponerlos de esa manera, o liberales, ¿cómo ha funcionado la presencia del Estado? ¿A qué? ¿Cuáles son las diferencias en la intervención del Estado? Yo he dicho varias veces lo que le voy a hoy día a repetir. Hay dos formas de manejar la economía, mal y bien. Y puede sonar medio... Pero usted decir que bien es la neoliberal y bien mal es la socialista. ¿Qué tiene de socialista? Que usted tenga orden fiscal, que ahorre para usar los ahorros cuando necesita, que se endeude en condiciones adecuadas y esos recursos utilice en inversión. ¿Qué tiene de neoliberal, keynesiano o marxista o qué? El que usted tenga acuerdos de comercio para vender más productos ecuatorianos afuera, que pueda colocar productos sin aranceles para poder mejorar el empleo en el país. Que tiene neoliberal, fortalecer la liquidez para que haya crédito, para que la gente pueda acceder a financiamiento de proyectos nuevos o proyectos nuevos, viejos. Eso no tiene signo ideológico. Claro. Fíjese lo que han hecho los países que están mejor. En cualquier esquema de... Fíjese lo que ha hecho el Perú desde Fujimori a la fecha. Fíjese lo que ha hecho Chile, inclusive yo le diría, desde los últimos 5 años de Pinochet a la fecha. Y han pasado el expresidente Elwin de la coalición, el presidente Frei, el nuevo presidente Frei, el presidente Bachelet, el presidente Lagos. La dirección de política económica es la misma. Hay que desideologizar la política económica. ¿Eso qué significa? Y los manejar cree que han con logrado un principio... Pero algún acento debe distinguirlos. Bueno, ellos ya no discuten lo que aquí seguimos discutiendo. Pues. Ellos ya no discuten que el manejo fiscal tiene que ser ordenado con equilibrio y ahorrar para cuando necesitan plata. Eso ya no discuten, eso es un tema obvio. Ya. Es como decir aquí, hay que proteger el medio ambiente. ¿Quién va a estar en contra de proteger el medio ambiente? Pues Gonzalo. Pero la economía es tan voluble, tan complicada. A nadie se le ocurre en esos países, por ejemplo, decirle al Seguro Social, verá, a los hijos de los afiliados, dele también los servicios de salud. Y pasan de 3,5 a 7 millones de beneficiarios en salud en la Seguridad Social. Y no le dan el financiamiento. ¿Por qué? Porque políticamente suena bien, pero le meten un problema a la Seguridad Social que le hace insostenible los servicios de salud. Y ahora pida pues una operación de rutina. ¿Por qué le fue bien a usted? Gonzalo, hay principios que hay que respetar. Nosotros pusimos, y estaba establecido en la ley previa, techos de gasto público. No hay cómo gastar más allá de lo que crece la economía. No hay cómo endeudarse más allá que estos límites. Todo el excedente del ingreso por encima del precio del petróleo hay que ahorrar. Hay que buscar líneas de financiamiento abiertas. Los subsidios tienen que ser focalizados, temporales. No pueden extenderse ni generar distorsiones. Es decir,
poner en orden las cosas. ¿Qué Ya, hace un padre de pero familia yo responsable? veo que el problema se hace en la aplicación de los modelos, porque no quieren ser más de esto o menos de esto otro. En las escuelas económicas que practican los ministros de Economía y Finanzas en todos los países, inclusive en los países socialistas, unos son más radicales que otros. Hemos visto en los supercapitalistas que son más radicales que otros. ¿En dónde encuentra usted como profesor universitario la verdadera diferencia, señor economista Albornoz? A ver, yo creo que en esto discrepo un poquito con Jan. Cuando nos preguntamos de quién es este gobierno, yo creo que es un gobierno bien huérfano. Como todo gobierno que tiene que hacer un ajuste económico, es un gobierno bien huérfano. Creo que está... A ver, este gobierno enfrenta un reto bien complejo y es sacarle al país de la terrible herencia que recibimos de Correa. Y eso va a ser una cosa sumamente costosa políticamente hablando. Y los gobiernos que hacen programas de ajuste, como lo que está empezando a hacer este gobierno, porque recién firmamos con el Fondo Monetario, recién tenemos un plan de ajuste. O sea, el modelo correísta sigue vigente, dice usted. Le han frenado, pero tímidamente. Entonces, ahorita estamos entrando a un plan de ajuste. Los gobiernos que implementan programas de ajuste son huérfanos. Nadie les quiere. ¿Por qué? Porque hacen todas las cosas impopulares. Por ejemplo, una reducción del gasto público. Tímidamente, en algo ha caído el gasto público. Y eso lo que se refleja en la economía es que la economía está con mucho menos dinamismo. Simplemente la economía no se está moviendo ahorita. Y es parte del programa de ajuste que estamos viviendo y que es necesario. ¿Se autocastiga la demanda? Bueno, a ver, usted gasta un poquito menos, la economía en general tiene menos plata. Sea, tenemos que vivir del Estado y del Estado del Estado. Así vivimos durante 10 años y tenemos que salir de eso, tenemos que emanciparnos de eso para ser independientes. ¿Cómo? Invirtiendo, produciendo y produciendo. ¿Cómo, economista Mauricio Pozo? Gonzalo, la coyuntura actual, y me disculpan que después de este comentario me tengo que retirar. Pero dígalo bien y duro. Trato de decirlo bien. A ver, Gonzalo, el programa con el Fondo Monetario y los multilaterales era una necesidad. Yo aboné por esa decisión. Yo creo que lo que se hizo fue lo correcto. En el monto, en los participantes, en la extensión, en la dimensión, a donde quieren llegar, eso no me parece mal. Lo que me parece que tienen que hacer es complementar el programa. ¿Y por qué digo complementar el programa? Porque el programa con el fondo es un programa que abarca la gestión pública que puede realizar el gobierno, las acciones públicas, las políticas públicas que puede desarrollar, pero hay algunas cosas privadas que tienen que moverse, si no esto no va a dar buen resultado. Fíjese algo, el escenario del programa con el fondo habla de crecimiento económico, según el fondo, 0,5 negativo este año, 0,2 positivo el siguiente, 1,2 el subsiguiente y 2 algo el de más arriba. ¿Usted cree que con un crecimiento promedio del 1% en los próximos 4 años, usted puede generar un puesto de trabajo en este país? No puede hacer eso, Gonzalo. Y el que genera puestos de trabajo es del sector privado. Entonces, el programa tiene que complementarse con acciones privadas. Y le voy a decir 2 o 3 ejemplos. 1, hay que buscar identificar programas de inversión extranjera grandes que le permitan atracción de liquidez inmediata para promover un crecimiento más rápido. El OCP, por ejemplo, cuando se lo hizo, dio impulso a unos 3 años de crecimiento económico en la economía. El Ecuador tiene todo por hacer. Entonces, esa identificación y la promoción lo más rápida posible de proyectos de esa naturaleza le va a ayudar. Primer tema. Segundo, se han hecho en otros países, México lo hizo, Brasil lo hizo, políticas que permitan que venga parte de los capitales ecuatorianos afuera. Buscar repatriación. Yo ni siquiera digo que vengan los 30,000 millones que se calcula que está afuera. Una parte que venga. Y se han dado algunos avances en algunos países, como es, reporte usted cuánto tiene, yo no voy a preguntar de dónde tiene lo que tiene, traiga al Ecuador, registre, pero si usted no lo dice y yo descubro que usted tiene los recursos, ahí las sanciones son de esta naturaleza, es decir, le generan tales incentivos para registrar los recursos, claro,
que si usted no lo hace y lo encuentran, obviamente el costo y la sanción es muy alta. La repatriación de capitales en cierto tipo de situaciones. Y el otro ¿Cómo estimula ese proceso? Hay normativa que es internacional que se ha podido promover en otros países. Aquí no se ha hecho nada sobre ese particular. Y le doy una tercera acción que se puede desarrollar. Es que es de dinero ilícito y se cuidan, pues. Los nuevos ricos pero ahí no cada traen cual, todo. Si no es pecado que tengan la plata fuera, Gonzalo. No es pecado. Pero son... Aquí el tema es que no reportan por cierto recelo de ciertas cosas. Exactamente. Ya, pero esa es otra discusión. Y el tercero, fíjese algo, el arancel promedio en el Ecuador es del doble de los países vecinos. Ya. Es decir, aquí traer materias primas, bienes de capital, es mucho más caro de lo que le cuesta a Colombia o el Perú. Ese es una ayuda directa a los empresarios para que puedan producir. Y entonces tendrían que armar, por ejemplo, un desmontaje gradual de la tasa arancelaria que les permite importar más barato, que no les complique el tema fiscal, por eso digo gradual, pero que les abarate el costo de producción para que puedan insertarse más rápido. Entonces, ahí le doy solamente 3 ejemplos que se pueden introducir complementario el programa, para que el sector privado se reactive, si no, esta cosa no va a funcionar. Políticamente, Gracias, 4 años de estancamiento económico es muy complicado manejar para cualquier gobierno. Toda suerte esta semana, economista. Economista Albornoz, compañeros Giancano, ustedes quedan en libertad de proponer una medida para, por lo menos que vengan a gastar aquí y no se gasten en otro lado, o no mantengan en una banca que no les va a reportar ningún beneficio, salvo la seguridad de que no les van a quitar la plata robada. Ese dineral que se tomaron a través de premios por contratación pública, por decirlo de alguna manera, y por otras metodologías que aquí se denunciaron, y que nos va a hacer escuchar Milton después de contados instantes, o las modalidades de facturación y todo que se han venido utilizando en los últimos tiempos y del cual es parte su artículo, compañero Giancano. ¿En qué grado nos podrían estar ayudando? ¿Cuál es? El señor economista Jorge Rodríguez, de la Comisión Anticorrupción, denunciaba el viernes aquí en la cadena Democracia, economista, si es tan amable, la vinculación de entidades públicas que suscribieron millonarios contratos con empresas fantasmas y que sigue en un proceso de continuidad. Siguen algunos periódicos resaltando este fenómeno que ocurrió en la última época. De esto también vale ocuparse. Entonces, Jorge Rodríguez explicaba de la siguiente manera para que ustedes tomen la posta. Es cortito lo que ocurrió con los microproyectos y los macroproyectos y la vinculación de entidades públicas que suscribieron millonarios contratos con empresas fantasmas y que afectaron obviamente al Estado. Dígalo, Jorge. Comenzamos viendo el caso más específico y el más grande, que fue originalmente el de Toachi Pilatón, con la compañía china Water and Electric Supply, CWH, que era $33.800.000, en estudios que se inventaban a nivel internacional, facturaban desde España, desde Suiza, especialmente desde Chile, entraban esas facturas falsas y se sacaba plata para pagar las comisiones a los funcionarios públicos. $33.800.000 solamente en ese proyecto. Vimos que el Servicio de Rentas Internas se apuró para efectos de ocultar el tema.
Y ocultar no porque se llevaban los chinos, sino porque se llevaban los ecuatorianos funcionarios jefes de ellos, ¿no es cierto? Y lo que hacían es llamarle a la empresa, decirle, vea, presente una declaración ampliatoria, y con eso no ha pasado nada aquí en el Ecuador. Ese contrato ese disimulaba estudios de factibilidad, estudios hechos para efectos no solamente de factibilidad, sino geológicos, o cualquier cosa, que no se hacían remedios de esos informes, se ponían en español, se les traducía al inglés, y les enviaban para que ellos manden y cobren la plata. Y de ahí... ¿Cómo les parece, economista Albornoz? Terrible. Terrible, sí. Terrible. Se nos robaron un montón de plata en el gobierno pasado, no hay nada que hacer. Pero además implementaron una política económica que sonaba bonito, pero que era destructiva, ¿no? Pero hicieron obra, dicen en algunas barriadas que nos están Sí, escuchando. algo de obra hicieron, evidentemente hicieron algunas cosas, pero no es que fundaron el país. Había un montón de carreteras antes de ellos, carreteras construidas con mucho menos corrupción, que ellos las ampliaron con mucha corrupción. Pero este gasto público de gastar y gastar y gastar para beneficiar a los amigos en parte, para hacer alguna obrita por ahí en parte, pero esta política de gastar y gastar y gastar es la que le destruyó a la economía ecuatoriana, ¿no? Hay que tener claro eso. El beneficiar a los amigos con obras que podían obtener coimas y cosas por el estilo, es lo que acabó matando la economía ecuatoriana, porque nos volvimos una economía que depende del gobierno, porque se creó todo lo necesario para que los empresarios no inviertan, se creó todo lo necesario para que la gente no invierta y vivamos de las rentas, pues. Eso es lo que pasó los 10 años de Correa. Y ahorita estamos como el obeso, el gordísimo que va al médico y el médico le pone en una desagradable dieta. Probablemente el gordo le deteste al médico porque el médico le está diciendo que haga todo lo contrario a lo que ha hecho hasta ahora. Pero después de 6 meses de dieta va a estar mejor. Al país le está pasando lo mismo. Nos lo están poniendo en dieta ahorita. Todo está antipático porque estamos cambiando completamente de rutina, de vivir así engordándonos, obesos con el colesterol por las nubes, dependiendo del gobierno. De golpe ahora, hay que ahorrar. Sí, no es fácil, pero a eso estamos enfrentándonos y eso hace que ahorita al gobierno nadie le quiera. Yo creo que es un gobierno bien huérfano porque nadie le quiere porque está haciendo exactamente lo contrario a lo que se hizo en el pasado y eso es tremendamente impopular. Yo personalmente no estoy feliz con lo que está pasando, pero yo creo que esto es necesario. Como el pobre gordo obeso que no estará feliz con la tremenda dieta que le pusieron, pero no le queda más que hacer la dieta porque si no se muere. Y literalmente el país, si seguía con la política económica de Correa durante 1 año o 2 más, estábamos peor que Venezuela. Sí. Una catástrofe monstruosa. Entonces, estas obras, esta corrupción que describió el economista Rodríguez, este robo por todo lado, pero este gasto sin miedo. Eso es lo que le mató al país, tanto desde el punto de vista moral y ético, porque al final robarse plata es inmoral, no hay vuelta que darle, como desde el punto de vista económico, macroeconómico, el destruir lo principal en economía. Gonzalo, en la primera clase de introducción a la economía para el alumno de primer semestre, lo primero que se le enseña es que la economía consiste en producir. Y eso que se aprende en los primeros 40 minutos de clase de un estudiante de economía, en el primer semestre, en el primer día, de eso se olvidó el anterior presidente Correa, que economía es producir. Y no, nos dedicamos a vivir de las rentas, destrozamos la moral del país, destrozamos la macroeconomía ecuatoriana y ahora tenemos que ver cómo salimos de esta obesidad destructiva en base a una dieta detestable. Pero no hay varitas mágicas para evitarse todas esas cosas. Lo lamentable para nuestro país, Jan, es que a Correa le visitó la fortuna, el boom. Tuvo plata. Y desde ahí comienza un proceso que usted lo recoge, pero la liberalización de los empresarios de Moreno, que tiene también, y usted los conoce. Los conocemos internamente, mentalmente todos. Estos empresarios aparentan alejarse del gobierno y actuar por sí solos. ¿O qué es lo que usted nos busca sugerir cuando dice, en verdad los empresarios se sacudieron o se sacuden o están sacudiéndose de Moreno? ¿Qué nos quiere para que le haga un todo, mi querido Jan? Muy bien, Gonzalo.
es evidente que hay un optimismo en ciertos círculos acerca de lo que está emprendiendo el presidente Lenin. Sin embargo, en el propio Ministerio de Economía hay niveles políticos que fueron los constructores de este modelo. Entonces, así como... Este modelo de gasto exagerado. Que estuvieron con Correa ya, muchísimos años. No, pues están todos ahí. Sí, entonces hay un problema político, ¿no? Porque... Perdone, ¿por qué no han logrado limpiar de esos agentes equivocados el presidente Moreno? Es por eso yo le digo, no, y por eso no nos haga creer que ustedes, que no es tan bien correísta, de alguna manera. Y por eso es que en la metodología de gobernar, digo, ¿no? Y por eso es que yo les digo, los otra ortodoxos... cosa es la parte político y la parte personal. Los ortodoxos y los conversos, pero son correístas a la final. Los unos son los duros y los otros son la Revolución Ciudadana con Prozac. Así le digo yo. Porque precisamente guarda el alma de Correa. Y no solamente en lo económico, en la Cancillería. Mire, hay posiblemente más del 50% de cuota política. Incluso familiares de correístas, de los altísimos correístas. Entonces... Son diplomáticos que viven en el exterior, sí, a la expectativa de que vuelva Correa al posiblemente gobierno. Entonces por eso es que la alternativa yo creo que puede ir con un diálogo social. Sí, está muy bien que el vicepresidente Otto pues tenga la iniciativa y lidere y que quiera conseguir resultados rápidos en menos de 2 meses. Me parece muy bien. Sin embargo, yo creo que ONGs, sociedad civil, organizada, gremios, sindicatos, academia, creo que tienen que hacer también un esfuerzo, sí, por dialogar y poner ciertos puntos clave, ¿no? Que pueden incluso tal vez... usted les pide contribución a los empresarios, no solo económicos, sino en ideas. Y todo el mismo, porque la economía es uno de los temas que está complicado. De ahí tenemos de seguridad, o sea, narcotráfico, muerte, ¿no? Muy bien. Oye, ¿qué opina usted del liderazgo empresarial de estos días? Mire, yo creo que es interesante la propuesta que tienen sobre mejorar la competitividad. ¿Qué significa esto? Pero tocan la parte laboral, las garantías. No, de hecho, lo que he escuchado del Comité Empresarial Ecuatoriano es que sí requieren cambios, pero respetando los derechos laborales. O sea, no es que quieren ir a una flexibilización agresiva, no. Es decir, y vemos que eso es necesario. Es más, líderes sindicales... ¿Qué ganaríamos con eso? Que la gente, que esa parte de los 5 millones de personas, puedan tener más empleo, puedan tener un empleo, puedan tener ingresos. Tal vez ingresos fijos con los que puedan contar, con los que puedan organizar su vida. ¿A través de qué recambios en la parte laboral? Por ejemplo... ¿Contratación libre? Hay algunas propuestas. Por decirlo de esa manera, contratación libre. Sí, mire, hay algunas propuestas que tienen los empresarios. Por ejemplo, que la jornada de 40 horas pueda reducirse en tiempo, ¿no? Para que así, digamos, pueda liberarse un poco de las horas extras, por ejemplo, ¿no? Bueno, pero me parece importante que eso se siga debatiendo, porque entre no tener empleo, vivir de algún asunto o venta directa, digamos, de la gente que no tiene empleo, ¿no? O subempleo, pues a tener algo un poco más fijo y con algún tipo de beneficio de seguridad social, pues obviamente es mucho mejor. Y en el tema de los centros comerciales, los fines de semana, yo la verdad, yo no le veo pues a la gente caminando con decenas de bolsas en las manos, saliendo de los locales comerciales. Lo que veo es patios de comidas abarrotados, los cines abarrotados, pero así un gran consumo, es lo que veo, no he visto, sí. Oligopolios. ¿Qué se ha configurado después del correísmo en la economía empresarial? Le maté con esa pregunta. No, todo lo contrario. Los empresarios suelen ser gente que busca hacer negocios dentro del marco que se les da. Entonces, si es que tienen que competir para hacer negocios, compiten. Si pueden no competir,
no compiten, pues. O sea, simplemente buscan ¿Cuál es el ganar plata. estado de inercia o semi-inercia No, pues que ahorita, exhiben? es que no es un tema de inercia, es los incentivos que se les da. Ahorita los empresarios sienten, por un lado, que se les está cayendo la demanda, la gente no está comprando, estamos con precios a la baja. Lo que tienen que hacer es adaptarse a eso, no les queda otra salida. Hay que entender que no hay una varita mágica para que mañana la gente empiece a demandar. No, tienen que adaptarse a una demanda más baja. Tienen que encontrar, vender lo que la gente necesite cuando está con un ingreso que no crece. Pero al mismo tiempo yo creo que sí hay que pensar en facilitarles la vida a los empresarios, no dándoles subsidios, no regalándoles plata, básicamente no molestándoles, ¿ah? Había un cómico No español. estorbando. Un cómico español decía: si no puedes hacer el bien al prójimo como a ti mismo, al menos no le hagas la vida imposible. Con eso ya se haría bastante con los empresarios. Y segundo, el tema del empleo. Vea, cuando usted contrata a una persona y esa persona trabaja para usted 91 días, despedirle cuesta una fortuna. Entonces, si usted es un empresario sensato, piensa antes de contratarle, y como le va a costar tanto despedirle en caso de que tengan que despedirle, posiblemente no le contrata, pues. Porque un empresario no es una persona que actúa impulsivamente, tiene que hacerlo pensando en el futuro, planificando, etcétera. Entonces, si es que sabe que hay una probabilidad de que hay que despedir a esa persona y eso es carísimo, pues ni siquiera le contrata. Esa parte del código laboral es una tontería que debería desaparecer. Y demagógicamente Correa les llenó de... Claro. Eso tiene que desaparecer, tiene que revivirse la contratación por horas, Gonzalo. No es posible que uno no pueda contratar gente por horas en este país. Una contratación por horas, con afiliación, con todas las de ley, pero por horas. No hay cómo. Entonces, esas cosas son el populismo del gobierno anterior que deberían cambiarse. Yo no digo que les llenemos de subsidios, ni de premios, ni de exenciones tributarias a los empresarios. No, los empresarios tienen que trabajar, producir, esforzarse, sudar y pagar impuestos. Pero tampoco hay que hacerles la vida imposible. Hay que dejarles que si pueden producir, contraten a una persona. Si les va bien, perfecto, se queda la persona contratada. Si les va mal, hay que despedirle. El cuántico, como usted le dice al señor presidente, No, ¿Qué- no lo digo qué yo, tendría- es que él qué utiliza tendría- ese tipo de política Sí. que puede causar gracia, pero es Sí. la verdad. ¿Qué tendría que hacer para facilitar, digamos, unas nuevas reglas de juego con un ablandamiento de radicalismos laborales? Tiene que tener primero un diálogo efectivo, porque sí tienen que ser medidas consensuadas, ¿no? Sí tienen que ser medidas consensuadas, porque mire lo que está pasando ahora, en par de días se anuncian marchas, y luego una huelga nacional, No les va a ir único que bien. queda es- Sí, posiblemente, pero digamos hay ese descontento y finalmente pues eso también está en el ambiente. Y eso no crea confianza, ni para el que está buscando empleo, menos para el empresario y menos para los de afuera. Así es. Hace rato hablaba, ustedes pues pusieron lo del señor Rodríguez. Mire, la transparencia también es un buen negocio. Entonces, si nosotros podemos mejorar los índices de percepción de corrupción dentro del país, de transparencia internacional, también va a venir la inversión extranjera, pero para eso se necesita seguridad jurídica, que la justicia funcione, es decir, es todo un ambiente, ¿no? Para que gente de fuera, Estados Unidos, de Europa, Colombia, Chile, Perú, venga y ponga la plata acá. Entonces, yo creo que el presidente puede darse cuenta de eso y aceptar ideas y consensuar bien. Por eso el trabajo que tiene el vicepresidente enfrente, es decir, si se cae de nuevo el diálogo, porque este es el tercero, ¿no? Si se cae de nuevo esto, y ya, o sea, ahí quedamos. Colapsa todo Sí, tipo de o sea, ya, iniciativas. sí, o sea, es decir, este gobierno ya pues pasará a la historia como un gobierno ni siquiera de transición, porque en la transición se requiere el diálogo y las medidas y adoptar medidas, y acá el diálogo pues va tropiezo tras tropiezo, y las medidas pues vemos que también no se ejecutan no solamente en el ámbito económico, sino en otros más. Muchas gracias por la presencia. Buenos días. 92.5